¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos a todos. Ay, me estoy riendo, lo aguante. ¿Cómo andan todos? Estamos arrancando aquí en la Academia de Profesiones Prácticas esta clase de reparación de plaquetas electrónicas de split. Un saludo a todos. Estoy leyendo un poco acá, tengo los comentarios que van saludando desde todas partes del país, increíble. Para los que recién se están enganchando por primera vez con nosotros, mi nombre es Pablo Fantín, soy profesor de Academia de Profesiones Prácticas y hace un montón de ratos que ya estamos con ustedes compartiendo todos los conocimientos que tenemos. Bueno, en primera instancia, como siempre lo hago, nosotros ahora en este momento son las 19:04 de Argentina, estamos aquí en Resistencia Chaco. Y lo que sí me interesaría es que siempre me comenten, porque yo siempre les pregunto cómo me escuchan, si escuchan bien y se ven bien, que es por sobre todas las cosas, que es lo que a mí me interesa para poder comenzar esta clase. Les cuento un poco de qué se va a tratar esta clase, de qué se va a tratar todo lo que vamos a ver hoy. Nosotros tenemos un curso, que es un curso de reparación de plaquetas electrónicas de aires acondicionados, que es esto que tengo acá en la mesa y que es lo que vamos a ir de a poco mostrando y trabajando, ¿sí? El curso cuenta de varias clases, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser una clase totalmente gratuita que donde voy a estar mostrándole y comenzando con ustedes todo lo que es la estructura de las placas electrónicas. Así que bueno, mientras tanto ustedes se van, ahí me dice Carlos, justo leí, me dice Carlos Colero, me dice se escucha bárbaro. Bueno, me alegro, Carlos, esa es la idea, que podamos conectarnos. En este tiempo de cuarentena, que acá nosotros somos de Resistencia Chaco y lamentablemente aquí vinimos para atrás en lo que es la cuarentena, estamos un poco más restringidos que otras partes del país lamentablemente, pero bueno, de todas maneras por este medio podemos compartir con ustedes trabajar de esto y tratar de capacitarnos y aprender de todo lo que vamos a ir haciendo. A ver, como yo les comentaba, mientras hacemos un saludo, mientras tanto le digo, lo estoy saludando a los chicos de Córdoba, Juan Carlos Pérez de Córdoba, de Lanús, Buenos Aires, desde Villa María, Córdoba, desde Merlo, San Luis, más allá arriba leía que estaban también desde Misiones, desde Tucumán, desde Oberá Misiones, Gustavo, ¿cómo estás? Desde Santa Fe también me están saludando. La mayoría de los chicos se van incorporando, algunos ya me conocen, otros la primera vez que están participando de una clase. A todos les cuento desde Chubut, me estaba mirando Darío desde Chubut, de Río Primero, Córdoba, desde Puerto Madryn, desde Mendoza, Entre Ríos, Los Molinos, Edgardo, también algunas personas que se suelen enganchar de Latinoamérica, de Santiago del Estero, sí señor, ahí están enganchándose los chicos. Están de pasito entrando desde Villa Ángela. Un saludo para Gonzalo. ¿Sí? Acá arranque, profe, me dice. ¿Cómo estás, Esteban? Saludos. Desde Quilmes también. Y bueno, arranque, profe. Bien. La idea es un poco comenzar con placas electrónicas de split. ¿Qué es lo que podemos hacer con las placas electrónicas de split? Es lo que la mayoría de los técnicos, a ver, ¿para quién es esto? Esto es para cualquiera. Tenés que tener así un poquitito de conocimiento de electricidad, poder manejar algunos instrumentos de medición eléctrica, como ser en este caso un multímetro. Y ahora voy a ir mostrando algunas cositas que tengo por acá para mostrarles a ustedes que este curso está dirigido a electricistas, técnicos en refrigeración en general y algunos hobbyistas de electrónica que les guste un poco manejar un poco todo lo que es el tema de placas, ¿sí? Y por qué no, también personas que no se dediquen al oficio, pero que sí les guste un poco trabajar en todo lo que ustedes tengan a su alrededor en su casa, ¿sí? Como conozco muchísimas personas de un montón de lugares que se capacitan para simplemente sus propios arreglos, sus propias reparaciones de sus familiares. Como les comentaba, hay muchas teorías sobre el tema de las placas electrónicas de split, si se pueden reparar, si no se pueden reparar, si tenés que saber un montón de electrónica para arreglarlo, no tenés que saber. Primero y principal, yo lo que quiero comentarles a ustedes es que este curso está 100% dirigido a la parte técnica, que no necesita ser técnico en electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer en este curso va a ser hacer las reparaciones que con un poco de conocimiento
de los componentes, de las partes estructurales de las plaquetas, los circuitos electrónicos de las plaquetas, podemos nosotros encontrar fallas, que es básicamente lo que vamos a tratar de hacer durante el curso, verificar si son los componentes los que fallan o qué es lo que falla dentro de la estructura de la placa. Y bueno, por supuesto ir analizando paso a paso un montón de partes que nosotros podemos trabajar a la hora de reparar, ¿sí? A ver, por ejemplo, ustedes me dicen, porque la primera pregunta de todos es, a ver, ¿vamos a ver marca por marca las placas electrónicas? No. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajan exactamente de la misma manera. Por ejemplo, miren, yo acá tengo una placa, este es de un equipo de aire acondicionado, ¿sí? Esta placa es de otro equipo de aire acondicionado. Esta placa, a ver, esta es de otro tipo. ¿Saben qué? Yo mostré 3 placas acá y acá tengo una cuarta y acá tengo una quinta. Y ustedes me dicen, pues, pero ahí ya tenés 5 placas distintas. Claro, son distintas a la vista. Pero si nosotros las empezamos a mirar técnicamente las placas, son muy, pero muy similares. ¿Por qué? Porque nosotros, si estudiamos las estructuras de las placas, nosotros podemos encontrar 4 sectores de esas estructuras de la placa. Como ser, por ejemplo, la parte de alimentación de la placa, la parte lógica de la placa, la entrada de datos de la placa y la parte de salida de la placa. Fíjense que yo simplemente ya empecé mi análisis charlando con ustedes. Como electrónico, como técnicos en electrónica, que aclaro y por favor no quiero ofender a nadie, no vamos a ser técnicos en electrónica, vamos a ser técnicos en refrigeración con muchos conocimientos sobre placas electrónicas de split, ¿sí? Y también tenemos el de placas de heladera, obviamente, ¿no es cierto? Que en este caso no vamos a hablar de eso, pero porque no nos va a dar el tiempo, obviamente. Lo que nosotros vamos a ir haciendo paso a paso va a ser analizando la estructura, sí, están a full los teléfonos. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser analizando las estructuras de las placas, ¿sí? Y reconociendo, por sobre todas las cosas, cada una de las partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo? Lo que primero vamos a hacer va a ser analizar la parte de alimentación de las placas electrónicas. Dentro de la parte de alimentación de las placas electrónicas es donde más trabajo vamos a encontrar. ¿Por qué? Nosotros tenemos un videito en nuestro canal de YouTube, que después los invito para los que ingresan por primera vez a nuestro canal de YouTube, yo los animo a que se suscriban porque constantemente estamos subiendo material. Nosotros tenemos un videito de hace 2 o 3 semanas aproximadamente, donde nosotros hablamos del diagnóstico de fallas de un equipo de aire acondicionado. Y dentro de ese diagnóstico de fallas hay muchas fallas que pertenecen a las placas. Y dentro de esas fallas que pertenecen a las placas, bastantes fallas pertenecen a la parte de alimentación específicamente de la placa. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de la alimentación de las placas? Obviamente porque la mayoría de las placas, en realidad no es que la mayoría, todas las placas trabajan con corriente continua y con bajo voltaje. Para ello vamos a necesitar un transformador, que lo tengo por acá, pero ahora voy a hablar un poquito de los transformadores para los que nunca vieron uno, o cómo se miden o cómo se testean, para saber. Pero antes que nada, antes de empezar a hacer cualquier cosa en electrónica, yo primero les quiero contar qué es lo que vamos a necesitar. ¿Un laboratorio de la NASA para trabajar? No, justamente eso es lo que yo quiero estigmatizarlo, o sea, quitarle todo tipo de duda con respecto a ese tema. Por ejemplo, ¿me ven? Bueno, acá no se ve, acá sí se ve. Tengo unos guantecitos, son unos guantes de látex, simplemente de goma, ¿sí? Negritos. ¿Por qué los tengo a los guantes? No por el COVID, no. Los tengo porque nosotros tenemos energía estática, podemos descargar, y a veces cuando trabajamos con las placas, si tenemos alguna descarga eléctrica o algo mínima, podemos llegar a dañar algún sector de la placa lógica. No tienen guantes, no hay problema, pueden llegar a trabajar.
sin ningún tipo de inconveniente, pero simplemente todo suma. ¿Qué más vamos a necesitar para poder reparar placas electrónicas de speed? Sí o sí vamos a necesitar un multímetro. Un multímetro que maneje escalas pequeñas, ¿sí? Vamos con ohms, en ohm para medir resistencia eléctrica, corriente continua, en voltaje, en miliampere, en amperes, en voltaje, en milivolt, en volt, ¿sí? Corriente alterna también, pero no es tampoco muy sofisticado, tampoco es de los más caros, simplemente necesitan un multímetro lo más completito posible. ¿Qué más vamos a necesitar para trabajar en electrónica? Vamos a necesitar, por ejemplo, yo toda mi vida le llamé soldador de estaño hasta que me dijeron que era un cautín. Sigo sosteniendo que es soldador de estaño. Preferentemente de 40 watts o 50 watts. ¿Sí? ¿Por qué? Me detengo un poquito en los watts de potencia. Porque si ustedes tienen de mayor potencia, tiene más temperatura, y si tiene más temperatura, va a ser necesario que ustedes manejen o tengan un poquito de experiencia a la hora de soldar y desoldar componentes, porque si exceden la temperatura, obviamente pueden dañar o la placa o las pistas de la placa o el componente con exceso de temperatura, ¿sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Yo acá tengo, por ejemplo, estaño o estañolín de 0,5 milímetros, 0,7 milímetros. En este caso yo tengo 0,3 milímetros porque me fue quedando, pero 0,5, 0,7 de 1 milímetro. ¿Por qué nombro la sección del estaño? Porque si el estaño es muy grande, muy grueso, la gota de estaño que ustedes van a usar para soldar, a veces donde sueldan es muy fino y puede llegar a tocarse con otra patita de otro componente. Entonces hay que tratar de ser un poquitito prolijo y preciso a la hora de realizar la soldadura de estaño. Por eso hablo de que no usemos cualquier estaño, simplemente 0,5, 0,7, como mucho 1 milímetro. ¿Qué más vamos a necesitar? Algo que se llama flux. Es este tipo de crema, es una crema que ayuda a elevar la temperatura en el punto donde yo coloco. Vienen distintas prestaciones. Por ejemplo, este es un potecito. Después tengo este que parece una jeringuita, ¿sí? Para colocar. El objetivo del flux es que me ayude a desoldar por sobre todas las cosas los estaños que vienen de fábrica, porque son muchísimo más duritos que los que nosotros trabajamos y a veces cuesta un poco de soldar. Otro componente, otra herramientita mínima que debería estar por aquí, que no sé dónde está, bueno, no vino en la entrega de cosas, es un quita estaño, que es simplemente como una jeringuita. La próxima clase se los muestro, como para que ustedes puedan retirar el estaño derretido. Y acá tengo dos cosas, tengo esta botellita, ¿sí? Y tengo esta cajita que se ve aquí, que en realidad es un soldador de estaño de temperatura, o sea, es una estación de soldado. ¿Es necesario tenerla? No es necesario tenerla. ¿Por qué la tengo yo? Porque la academia tiene algunas herramientas de más. No de más, sino porque se dedican a reparar celulares y algunas cositas más, entonces también tenemos esta máquina. De todas maneras, con el cautín, para nosotros, como técnicos en refrigeración, es suficiente. ¿Qué tengo acá? Esta botellita dice alcohol isopropílico. Esto es un alcohol de alta pureza. Este alcohol de isopropílico está al 99%, o sea, tiene mucha más pureza que el alcohol convencional que nosotros usamos para curaciones. ¿Por qué? ¿O para qué nos sirve este alcohol? Porque hay veces las placas no funcionan por la simple presencia o de humedad o de suciedad. Entonces, a veces la placa está haciendo lo que quiere, porque simplemente hay que agarrar literalmente lo que le digo, un cepillito de dientes, ponemos en una bandejita un poquito de alcohol, mojamos el cepillito y limpiamos la superficie de los componentes. ¿Para qué? Para que justamente, acá tengo una placa bastante estropeada, como para mostrarle que a veces con una limpieza recuperamos la placa. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esa es un poco la idea. Me estoy preguntando dónde lo conseguimos.
Menos mal que justo, mire, el alcohol isopropílico por lo general se consigue en las casas de electrónica, no lo van a conseguir en las farmacias. Sí, pues por ahí me pregunta Guillermo si lo consigue en la farmacia. No, Guillermo, lo vas a conseguir en las casas de electrónica, ¿sí? O en alguna ferretería en electrónica, que tenga algo de electrónica. Pero no lo vas a conseguir en farmacia. Te digo porque es 100% de uso técnico, se podría decir. Sí, hay en otras presentaciones, vienen en spray, pero por ahí son un poco más costosos y tiene menos rendimiento que así comprándolo por cantidad. Sí, obviamente este es un super botellón, pueden comprar mucho más chico porque no es mucho lo que se va necesitando. Limpiador de contacto, me está preguntando. La verdad que hay un montón de limpiadores de contacto, no sé exactamente a cuál es el que tenés. Hay algunos que son de spray, todo puede llegar a servir, pero yo preferentemente voy a recomendar siempre alcohol, como para poder quitarle inclusive grasitud a las placas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar de a poco analizando la estructura, como yo les había comentado, de las plaquetas electrónicas de los espejos. ¿Tenés por ahí la plaquita esa que te dije, Brenda? Vamos a ver. Ahí encontré. Miren, casi se me tapó la cara. ¿Ven lo que ustedes también ven? Suministro, lógica, ingreso de datos, salida de datos. Simple y cortito. Mirá lo que hizo, me puso bien, no saben cómo le peleé para que haga eso. Hace 6 meses que le peleé. Bueno, tengo el suministro. ¿Qué es el suministro? Es la alimentación de tensión, ¿sí? Que obviamente nosotros lo que hacemos es enchufamos el aire acondicionado en un toma corriente, y ese suministro de energía es el que suministra las placas electrónicas. Primero, antes de no meter la pata, ¿cómo yo reconozco? Porque por ahí es lo principal que nosotros necesitamos entender. ¿Cómo yo reconozco que la falla está en mi placa electrónica? ¿O por qué yo tomo la decisión de saber si la que falla es mi placa electrónica? Eso, como yo les había comentado, si ustedes miran el videito de diagnóstico de aires acondicionados que está dentro del curso, perdón, dentro del canal de YouTube nuestro, ¿sí? Si ustedes ven, va a ver que yo hablo un poquitito ahí de cómo diagnosticar si la falla está en la placa. Pero básicamente, cuando ustedes enchufan el aire acondicionado y no tengo señal sonora, hay muchísimas posibilidades que la falla esté en placa. De todas maneras, para poder descartar, lo que yo tengo que hacer es verificar primero, porque me ha pasado, si ese enchufe donde yo estoy suministrando el equipo realmente tiene tensión o tiene potencia para utilizar, si tiene disponible. Porque hay veces que ustedes ponen un buscapolo o un tester en el enchufe y les marca tensión de 220 volts, pero enchufan algo y no anda. ¿Por qué? Porque a veces tienen fase y el neutro se les corta en alguna parte del circuito. Entonces lo que hace el multímetro es leer la fase y te toma el neutro como una puesta a tierra para darse cuenta en el multímetro que tenés el vivo o la fase de 220 volts disponible. Pero el multímetro no puede detectar si lo que tenés cortado es el neutro. Entonces la mejor manera de probar un enchufe es literalmente enchufando algo. O sea, enchufate un taladro, enchufate un ventilador, enchufate cualquier cosa que tenga a mano, un velador, lo que sea, enchufalo. Si prende, listo. Anda bárbaro el enchufe, ¿sí? Volviendo al equipo. Si yo no tengo señal sonora, es una de las primeras... es uno de los primeros síntomas de que hay muchísimas posibilidades que la falla esté en la placa electrónica. ¿Tengo señal sonora? Ahí te tengo que ahondar un poquito más. Intento encender el equipo no enciende, no reacciona con el control remoto. Otro dato que le tengo que tener en cuenta es tener un control remoto universal, ¿sí? Yo tengo que tener en mi mochila o mi caja de herramientas un control remoto universal de uso mío o uso tuyo. ¿Por qué? Porque vos no podés esperar que o depender de si el control o no anda. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy simple. Yo intento encender el equipo con el control remoto y el equipo no responde. Todos sabemos, o la mayoría, no quiero ¿cómo se llama?
y dejar afuera a nadie, la mayoría sabe que los aires acondicionados tienen un botón de encendido en modo automático. Entonces, si yo intento encender el equipo con el control y el control no responde, lo primero que tengo que hacer es dirigirme, levantarla donde sea, buscar para pinchar el botoncito que generalmente está escondido debajo de la tapa, en el display, en algún lugar. Intento encenderlo en forma directa. Si el equipo responde en forma directa, yo ya tengo ganado un montón de posibles fallas. ¿Por qué? Porque quizás la falla sea en el control remoto, que la mayoría de las veces es, o la falla también la tenemos en la parte de receptora de información, que es el display. Ya vamos a llegar a eso. No nos vamos a apurar. Simplemente yo lo que estoy haciendo es ir descartando. Fíjense que yo lo que estoy tratando es que ustedes se imaginen que están enfrente del equipo de aires acondicionados y están haciendo paso por paso lo que yo les vengo contando. Claro, porque el cliente te llama y te dice: mi aire no anda. Bárbaro. ¿Y qué tiene? No enfría. No prende, no arranca. Entonces, seguimos viendo. Vamos a suponer ahora que mi equipo anda, ¿sí? Que encendió mi equipo con la placa, que lo prendí con el control remoto, y responde a lo que yo pido. Pido que suba la velocidad del ventilador, baje la velocidad del ventilador, intente o que le dé señal al compresor, y por ahí veo que mi compresor no está funcionando. Entonces ahí yo tengo que evaluar si la placa le está dando señal a la unidad exterior o no, ¿sí? Si no le da señal a la unidad exterior sabiendo que debería darle, ¿cómo yo sé que debería darle? Pues pongo función frío, 17 grados, enciendo y pasado los 5 minutos como máximo de retardo, debería ya haberle dado señal a la unidad exterior. Si pasado ese tiempo, 5, 7, un exceso de minutos, 10 minutos como mucho, que es una eternidad, yo sigo sin leer tensión en la bornera de salida, es porque mi falla está en la placa. Entonces, vamos a empezar analizando las posibles primeras fallas que podemos llegar a tener dentro de una placa electrónica. ¿Por dónde arrancamos? Obviamente, por la parte de suministro. Hasta acá, por ahí yo... si tienen alguna consultita hasta acá, chicos, me gustaría que por ahí me consulten. Yo tengo acá el chat justo para por ahí hacer una pausita. Miren un poquitito si tienen alguna consultita, si tienen, y seguimos. No lo presenté, disculpen. Lo tengo acá. Mi compañero de trabajo. Este es un tablero de serie. Fundamental a la hora de realizar reparaciones de placas electrónicas. Justo hice así, lo vi, pobre. Pobre, digo. Ustedes, como reparadores de placa, ¿sí? Como técnicos reparadores de placa electrónica, necesitan sí o sí un tablero en serie para realizar sus pruebas. Ustedes no pueden o no deben enchufar o suministrar tensión directamente a la red sin antes pasar por un tablero de serie. Yo les voy a mostrar, ahí ya lo tiene preparadito, qué eficiencia. Pone por favor. Ahí lo que va a poner es el circuito de tablero de serie. Cuando quieras, ahí aparece el tablero. Eso que ustedes ven ahí es el circuito del tablero de serie que yo tengo acá. ¿Por qué es necesario que yo tenga ese tablero de serie para hacer las pruebas? Porque fíjense ustedes, ¿ven ese enchufe con estas dos puntas de prueba que las tengo acá? ¿Ven? Estas dos puntitas de prueba, acá. Ahí estamos, acá arriba. ¿Ven? Estas dos puntas con los dos cables. Van directamente al enchufecito que ustedes ven ahí. Y lo que yo hago es literalmente colocar en serie el suministrar la placa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, y lo voy a encender, ¿sí? Lo voy a encender para mostrarlo. Fíjense. ¿Ven que prenden los foquitos? Cuando yo toco las patitas ahí, tic, las toco las puntitas, las dos puntitas metálicas las toco como un tester cuando yo pruebo continuidad. Bien, si yo toco esto y mi tablero en serie enciende,
es porque yo tengo algún cortocircuito en la placa, en esta placa, por ejemplo. ¿Por qué? Si yo tendría algún componente en cortocircuito en la placa y le aplico directamente 220 volts, todos sabemos que un cortocircuito es que se esté tocando línea y neutro, ¿no es cierto? Bien, si yo le aplico directamente 220 volts de la red a la placa y yo dentro de la placa tengo algún componente en cortocircuito, como ser por ejemplo el varistor, automáticamente me va a volver a disparar o me va a explotar algo en la placa, ¿sí? O corro riesgo eléctrico o me hace saltar la protección termomagnética, que es por cortocircuito. Entonces, si yo en cambio estoy suministrando mi placa con un circuito en serie como el que ustedes están viendo ahí, ¿y por qué tengo más focos? Ustedes ven que tengo dos teclas y pueden ir incorporando focos, porque yo puedo incorporar cargas. No me quiero adelantar a eso, lo voy a explicar un poquito más adelante. De todas maneras, si yo suministro mi placa con el tablero en serie y mi placa no tiene nada en cortocircuito, mis focos no van a prender y voy a estar alimentando mi placa con serie y me va a servir para realizar todo tipo de prueba dentro de mi tablero, ¿sí? Dentro de mi placa. O sea que, como les digo ya, ustedes cada vez lo que primero tienen que hacer, no hace falta que se hagan esto con 3 focos, con 4 focos, no hace falta, con que tenga un foco y unas puntas de prueba, ¿sí? Y que ustedes tengan nada más simplemente el cuidado de que lo que ustedes están interrumpiendo sea el neutro, ya les sirve, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Que si hay algún cortocircuito en la placa, lo absorba la carga del foco al cortocircuito y no justamente lo absorba el componente que esté en corto, ¿sí? ¿Perfecto hasta ahí? ¿Sí o no? Bien, Eric me estaba diciendo si para hacer el tablero en serie necesito sí o sí estas lámparas. Sí, chicos, esta es la parte difícil del tablero en serie. Necesito los focos de antes, los focos de halógeno, los que tienen el filamento adentro. Esos focos necesito para hacer mi tablero en serie. Yo no puedo utilizar LED bajo consumo, fluorescentes, lamentablemente. ¿Por qué? Porque eso trabajan todos con 220 volts plenos. En cambio esto es gradual, si tiene menos tensión, más tensión va subiendo, va bajando, entonces sí o sí yo necesito este tipo de lámparas. Lo aclaro porque siempre es una pregunta que lo hacen generalmente los chicos, ¿sí? Bien, me pregunta de cuántos watts son los focos. 100 watts, tengo uno de 100, tengo uno de 50 y tengo otro de 50. Entonces puedo llegar a sumar una potencia de 200 watts si cargo todo, porque cuando más potencia tengo en el tablero, más tensión me puede llegar a suministrar a la placa o a lo que yo esté tratando de hacer funcionar, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Suministro. ¿Por dónde arranco en el suministro? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que primero hago? ¿O cómo me doy cuenta que el problema es suministro? Si mi placa no responde cuando yo le incorporo tensión, lo primero que tengo que saber es ver o verificar si le llegan 220 volts. ¿Cómo yo sé? Acá tengo una placa, ¿sí? ¿Ven la placa que yo tengo acá? ¿Sí? Ahí estamos, la estamos viendo, ¿eh? Primero les voy a contar un poco de qué se trata o qué componentes hay acá. Fíjense, yo voy a utilizar la puntita de mi... Esto que ustedes ven acá, este cuadradito que hay acá, ¿sí? Se llama relay. Generalmente el cuadradito más grande, que es un relay, que literalmente es un interruptor eléctrico. Este interruptor eléctrico, la característica que tiene es que es como una tecla de prender y apagar un foco, con la diferencia que en vez de usar un dedo para prender y apagar un foco, utiliza una bobinita que pega y despega, así, para hacer la conexión entre estos dos puentes, entre estos dos terminales que ustedes ven acá. Estos celestitos más chiquititos también son relay. La diferencia que hay entre este negro grande y estos chiquititos es la cantidad de amperes a la cual están, que toleran el paso de los amperes. O sea, el consumo me refiero. Si acá tengo otra, por ejemplo, fíjense, ¿ven?
¿Ven que les mostré dos y son iguales los relay? Le voy a mostrar un tercero. A ver dónde está. Acá está. ¿Sí? Miren, la tercera. Miren como el relay. ¿Sí? Le voy a mostrar una cuarta. Miren. ¿Se dan cuenta? Le mostré 4 placas distintas y las 4 placas tienen el mismo relay. Acá tengo la rara. Ponele rara. ¿Sí? ¿Ven? El relay este grandote, el cuadrado, cumple exactamente la misma función. Entonces, la mayoría, o en realidad siempre, las placas tienen la entrada directa de 220 volt, porque las placas estas trabajan con 12 volt de corriente continua. Recuerden eso, 12 volt de corriente continua en un sector de la placa para hacer funcionar algunos componentes, 5 volt de corriente continua para la parte de la lógica, que ahora vamos a ver dónde está, y trabaja con 220 volt de corriente alterna para hacer funcionar los distintos periféricos. ¿Quiénes son mis periféricos de un aire acondicionado? Son el compresor, el forzador de la unidad exterior, el forzador de la unidad interior y la válvula inversora. ¿Sí? Esos son mis 4 principales, periféricos que hacen funcionar cualquier placa electrónica de aire acondicionado. ¿Qué es una placa electrónica? Literalmente es un mando. ¿Qué es un mando? Lo que da señal, lo que da orden, ¿sí? O sea, el compresor no le importa de dónde está viniendo la tensión o la orden. Al compresor lo que le importa es que le está llegando tensión. ¿Está? Entonces, vamos a ver cómo se alimenta directamente de línea esta placa. Esta placa directamente de línea se alimenta a través de el relay principal que ustedes ven acá, o sea, literalmente el cable de línea 220 viene y se enchufa en este. ¿Sí? En este o en este. Ahora les voy a mostrar cuál de los dos es. Y el neutro, ¿ven estas patitas que están acá? Solitas, chapitas, ¿ven ahí? Directamente va el neutro acá, o sea, línea acá, neutro acá. ¿Ven que hay un fusible ahí? ¿Sí? Bueno, ese fusible sirve para proteger la placa, no para proteger los componentes del aire acondicionado. O sea que este fusible es de un consumo de 1,5 amperes, o sea, muy, pero muy finito, muy chiquitito, ¿sí? Entonces, sigo. ¿Qué más voy a encontrar acá? Voy a encontrar, por ejemplo, este cuadradito negro que lo ven acá, dice 1 microfaradio, literalmente es este el capacitor del forzador de la turbina de la unidad interior. ¿Qué más tengo? Tengo estos capacitores que me van a servir para mi puente de diodo. ¿Qué es un puente de diodos? En las próximas clases los vamos a ver al puente de diodos. Literalmente el puente de diodos lo que es un puente rectificador que hace pasar de corriente alterna a continua, ¿sí? Que lo tenemos generalmente después del suministro del transformador, que es donde se enchufa. ¿Ven estas patitas rojas que ustedes ven acá? Estas dos patitas gruesas que están acá. Bueno, les voy a mostrar, miren. Miren el trafo. ¿Ven estas dos patitas de cable rojo acá? Bueno, eso es para enchufar mi transformador acá. Ahí, donde lo acabo de enchufar. Ahí. ¿Ven que lo enchufé? ¿Por qué? Porque la placa suministra a mi transformador los 220 volts. Para que mi transformador, según el fabricante de la placa, en este caso este transformador me dice, no me dice nada, porque estos Hyundai Sunline chinito, estos transformadores chinos, no me están diciendo a qué tensión me entregan, pero lo podemos saber ahora midiéndolo. Pero hay otros transformadores que sí. A ver, por ejemplo, este me dice input 220 volt, output, o sea, salida 13,5 volt a 0,25 amperes. O sea, me entrega este transformador 13,5 volt. Bueno, dato más que interesante ahora que voy a hablar un ratito del transformador y con su función. Por ahora voy a terminar de explicar rapidito la parte de suministro de lo que hay, ¿sí? De la placa 220 volt al transformador, del transformador vamos a suponer que tiene 12 volt,
entran de vuelta a la placa. ¿A dónde van a entrar? Acá, a este pin, ¿sí? Yo lo pongo acá, simplemente lo muestro, ¿sí? Ahí. ¿Y ven lo que acaba de suceder? O sea, pero, a ver, la pregunta es, Pablo, a ver, ¿la placa trabaja con 220 o con 12 volts? La placa, los componentes electrónicos trabajan con 12 volts. Pero a la placa le entran 220 volts. Y la placa tiene circuitos detrás de la placa, que lo vamos a mostrar ahora, que son los que redistribuyen el circuito de 220 volts, de 12 volts y de 5 volts. Entonces, a ver, vamos a rever, digamos, lo que acabo de decir, ¿sí? 220 volts, entra al trafo, del trafo 12 volts. ¿De qué? Guarda. Los transformadores, lo voy a desconectar acá para poder hablar un poquito de transformadores, ¿sí? Los transformadores lo que hacen es, en este caso, transformar la tensión de voltaje. Cuando hablo de tensión, hablo de voltaje. El voltaje de una entrada de 220 volts a través de una bobina primaria. Se induce la corriente a través de la bobina secundaria y me va a entregar de este otro lado, perdón, el lado amarillo, 12 volts. Este transformador que lo mostré recién acá, ¿dónde lo dejé? Acá. Este me alimenta, entra 220 volts, o sea, lo alimento con 220 volts y me va a entregar 13,5 volts. ¿De qué? Me entrega tensión alterna. Muchachos, dato muy, pero muy importante. Los transformadores no rectifican la tensión, no la pasan de alterna a continua. Los transformadores solamente modifican el valor del voltaje, ¿sí? Entonces, para yo poder utilizar estos 13,5 volts que me entrega mi transformador de alterna, yo tengo que tener en mi placa un puente rectificador. Vienen de distintas presentaciones. La mayoría de los puentes rectificadores están hechos simplemente de diodos individuales. ¿Como cuáles? Te voy a mostrar acá, mira. Te muestro esta placa ahí. Miren, esta placa la agarró A, por ejemplo, ¿ven? ¿Ven cómo está acá? Todo esto es humedad. Eso es por ahí común en las placas y le provoca algunas fallas. Esto que ustedes ven acá, estos diodos negritos, estos cilindritos negritos con una rayita plateada, estos son diodos. Los diodos son semiconductores que permiten pasar la electricidad o circular la corriente eléctrica en un solo sentido. ¿Está? Entonces, por supuesto que nosotros tenemos algunas clases dentro del campus virtual, el curso completo, que tenemos clases exclusivas de los componentes. Yo acá no me puedo detener a cómo funciona un diodo por una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Pero acá la idea es un poco que vayamos conociendo cómo es el tema. Entonces, a ver, está bien, hasta ahí estamos bárbaro, Pablo. ¿Sí? Bárbaro, bien, bien, bien. ¿Y la falla dónde está? La falla está, muchachos, en que si este transformador por alguna razón deja de funcionar, le van a entrar los 220 volts, pero a la salida no me va a entregar los 12 volts que me tienen que entregar, o los 15 volts. ¿Cómo se mide esto? Esto se mide de la siguiente manera. O sea, para saber si funciona o no funciona, porque es a lo primero que me tengo que dirigir cuando mi placa no está respondiendo. Les presento, multímetro. Mi multímetro, vamos a desenredarle los cables. Ahí vamos, tranquilo, perdón, disculpen, pero está... Si había que enredarlos así, quizás no lo podía enredar, ¿sí? Multímetro. Escalas. ¿Qué quiero medir? Bobinas. ¿Qué bobinas? Primaria y secundaria. ¿Para qué? Para saber cuál es cuál. Porque vamos a suponer que yo no tengo ni idea. Yo acá sí conozco cuál es, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, fíjense, este transformador no tiene terminales, ¿ven? Entonces, cuidado.
lo conectan al revés y lo queman, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar mi multímetro, vamos a poner en ohms, voy a poner la escala de 2000 ohms, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer va a ser medir, primeramente voy a buscar algo para poner acá atrás. A ver si encuentro esto ahí para que quede. Ahí está, perfecto. Se ve, ¿no? Lo que yo quiero es que se vea. Fíjense. Puse en la escala de 2000 ohms para empezar a medir. Y voy a medir primero los cables rojos. Los dos cables rojos. A ver cuántos ohms me marca. Me está marcando 941 o 942 ohms. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la bobina del primario tiene esa cantidad de ohms de resistencia. Vamos a medir los azules. A ver qué me dice. Principio y final, porque estos cables son principio y final de cada bobina, ¿eh? Me dice un 5. Entonces, como me dice un 5, voy a ser más preciso. Bajo un poquito la escala. La pongo en 200. Y me marca... Ahí me está tratando de marcar 5, 7... Ahí está. 5,4 ohms. Dato importante. En los transformadores, el primario o la bobina primaria siempre es más grande en valor que la bobina secundaria. O sea, que si yo quiero saber, por ejemplo, a mí me traen este transformador y no tengo ni un papelito que me diga qué es qué, y yo quiero saber cómo lo voy a alimentar, lo que primero tengo que hacer es poner mi escala en mi multímetro, en la escala de ohms, y medir sus valores. Voy a medir, por ejemplo, los cablecitos amarillos. Esta es la parte difícil porque se me quiere escapar, ¿eh? Ahí está. Sigue tratando de escaparse, no huyas. Ahí está. Este transformador de este fabricante me dice que la bobina del secundario tiene 3,1 y la bobina del primario, o sea, yo supongo que es el primario, no me marca nada. ¿No es cierto? Ahí estoy midiendo los cables, ¿eh? Entonces lo primero que me van a decir ustedes es: Pablo, te está marcando nada, o sea, está quemado tu transformador, ahí está encontrando el problema. Pará. Si tu multímetro no es multiescala, antes de tirar ese veredicto de que tu bobina está quemada, subile una escala, llévalo a 2000, a la escala siguiente, y vuelve a medir. Ahí te estoy diciendo, ahí te estoy contando, ¿ven? Que mi transformador sí andaba. Y que la bobina del primario es de 504 ohms. ¿Sí? Guarda, muchachos. Conozcan su instrumento de medición para no cometer ese tipo de errores. Porque hay veces que le pasa a muchos colegas que se apuran a dar un diagnóstico y traen un transformador nuevo que lamentablemente no está barato, al menos aquí en Argentina, y hace que compren equivocadamente porque la falla no era el transformador funcionaba. Ahora, vamos a suministrarle tensión, ¿qué les parece? Y lo vamos a hacer a través de nuestro cablerito de serie. Para eso, yo tengo unos cocodrilillos aquí, ¿ven? Y vamos a medirle a ver en cuánto tensión. Esos cocodrilitos obviamente están directamente conectados a mis puntas de prueba. Voy a levantar, fíjense ustedes un poquito, les voy a mostrar, ven, por ahí se escucha, no se escucha, ¿ven el resplandor? No ven el resplandor. A ver si ven el resplandor de las luces. Ahí se ve mi mano, mira, una maravilla. Bien, voy a suministrar en serie, ¿sí? Acá, una tensión acá, esa es otra cosa, muchachos. Al trabajar con tablero en serie, tenés la seguridad de que... Está bien, ahí está. Tic. Ahí estoy alimentando mi tablero, mi transformador. Entonces, voy a medir. ¿Qué voy a medir? Tensión alterna. Vengo por acá. Inclusive fíjense que si se llegan a tocar por algún accidente esto, lo único que produce es que prendan los focos. O sea, no hay cosquilleo, no hay nada de eso.
simplemente vamos a poner un poquito por acá y vamos a medir. A ver, ¿qué tengo que medir? Tensión. ¿Qué tensión? 220 volts de corriente alterna. O sea, ¿por qué voy a medir 220? Porque es lo que está en la ambientación. Me vengo a la escala de 600, ahí. Puse en 600 volts. ¿Por qué puse en 600 volts? Porque la escala siguiente es de 200 volts de corriente alterna. Y si yo pongo la escala de 200 volts, mi multímetro no me va a medir. ¿Por qué? Porque yo acá, teóricamente, debería tener 220 volts. Digo teóricamente porque como está en serie, ¿ven? Ahí está. 232 volts. ¿Qué talco? Me está entregando mi proveedor de energía. Bien, eso es lo que me está entregando mi suministro de energía. Por supuesto, chicos, estamos hablando de tablero en serie. O sea, estos 230 volts están en serie con los focos. Por eso es que no corro riesgo. Ahora tengo que medir mi salida. ¿Cuánto me va a entregar mi cablecito? Es aquí. Entonces, la escala de 600 es grande. La voy a bajar a 200 porque se supone que me tendría que entregar ¿cuánto? 13,5 me dice el fabricante. Vamos a ver. Pongo acá. Ahí. Una patita por acá. Perdón, vamos para atrás. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está. Una patita acá. Cuando pueda. Ahí. Y la otra patita acá. ¿Se ve? No, no se ve. Me fui mucho para atrás. Ahí. Ahí está. Fíjense cuánto me está entregando. 16,8 volts de corriente alterna. O sea, ¿qué me está pasando acá, muchachos? Lo que me está pasando es que algo que yo le quería comentar, justamente me viene al pelo que mi proveedor me haya entregado más de 220 volts. Porque si ustedes leen acá, ahí ven, input, o sea, entrada 220, output, salida 13,5. Pero esto no regula la tensión, solamente transforma. Si yo le meto más tensión, me va a salir más tensión. ¿Por qué? Porque es proporcional y es más o menos un 5% del valor de entrada. Fíjense ustedes que el 5% de 220 es casi 11 volts. Es un poquito más del 5%, del 6%, ¿cierto? O sea, es porcentual. O sea que si le meto más tensión, me va a salir más tensión. Si le meto menos tensión, me va a salir menos tensión. O sea, si entran 180 volts, no me va a suministrar 13,5. Me va a suministrar 11, 10 volts. Y eso, sectores de la placa o algunas placas algunas placas apagan el aire acondicionado porque consideran que la tensión no está siendo la correcta para suministrar. Primero, quiero repasar un poquito. Las placas tienen suministro de 220 volts, pasan por el transformador transforma la tensión, baja el voltaje y entrega a la placa para que el puente de diodos pueda rectificarla. El puente de diodos, como dato les cuento, no regula la tensión, simplemente la rectifica. O sea que en este caso le entrarían 16,8 volts de corriente alterna. Y el puente de diodos, que me va a transformar de alterna a continua por una característica eléctrica, toma el pico de la sinusoide y no me va a entregar 16,8 volts. Me va a entregar cerca de 18 volts de corriente continua. ¿Sí? O sea, un poco más. ¿Está? ¿Por qué lo hace? Porque justamente toma la cresta de cada sinusoide. Pero una explicación eléctrica no viene al caso. Simplemente se los cuento porque cuando midamos las placas, después del puente de diodo nos vamos a enterar de que esa placa está... que me va a decir el puente de diodo me está entregando más tensión. O sea que el puente de diodo eleva la tensión, no la eleva. Cuando la transforma y toma la cresta de la tensión y justamente por eso es un poco más alta, ¿sí? Entonces, como les digo, si mi transformador no anda, esta es una de las formas de probarlo. Me preguntan, Pablo, ¿la podemos probar con 220 directo?
de vuelta les digo, chicos, no les recomiendo. Si usamos tablero en serie, si el transformador estaría en cortocircuito, me va a prender el foco a pleno y no me va a entregar tensión. ¿Está? Como por ejemplo. Pero bien, ahora les cuento. Esta es una primera clase que nosotros los invitamos a todos ustedes, los que están participando acá, de forma gratuita, ¿sí? Por supuesto que también entre todos ahí mezcladitos, tenemos algunos alumnos de la academia que ya están participando del curso completo de reparación de placas de split. Nosotros tenemos 3 clases más de placas de split en vivo, de esta manera, que van a ser los días martes, miércoles y jueves de la semana que viene, ¿sí? Pero para eso, si ustedes quieren adquirir el curso completo, ¿sí? Ustedes tienen que mandarnos un mensajito de WhatsApp a ese número que va a quedar ahí. Esa es nuestra página web, cursosapp.com.ar. Nosotros, ¿qué tenemos? Aparte de estas clases gratis, aparte de estas clases en vivo que estamos dando, van a tener, si ustedes adquieren el curso completo de placas, que es lo que falta, van a tener 1 año de permanencia en el campus virtual, porque nosotros dentro de nuestra página web tenemos un campus virtual y dentro de ese campus virtual tenemos 13 videos grabados en Full HD de todo esto, más las 4 clases en vivo que siguen la semana que viene, más material en PDF que pueden descargar. ¿Y qué van a encontrar en esas 13 clases gratis? Esas 13 clases que se encuentran dentro del campus. Por ejemplo, cómo funciona un puente de diodo rectificador completo, cómo funciona un diodo, cómo funciona un diodo Zener. Son todas clases distintas. Cómo funciona un relay, ¿sí? Cómo pruebo el relay, cómo se hace el testeo de un relay, cómo es un varistor, para qué sirve el varistor, independientemente de su aplicación en la placa. O sea, son clases extras que tenemos dentro del campo virtual que conforman al funcionamiento de las placas electrónicas. Así que si yo te logré despertar a vos un poco la iniciativa de saber que vos podés reparar placas, ¿sí? Que vos te dedicás a refrigeración y que lo estás viendo, chicos, lo que yo acabo de hacer no es muy sofisticado y lo que sigue en las próximas clases tampoco. O sea, con un poco de conocimiento, con guía, tranquilamente ustedes pueden dar un valor agregado a su oficio muchísimo mayor. Primero, porque ustedes achican notablemente las fallas que ustedes pueden resolver. Porque más de una vez les puedo asegurar que fueron y terminaron cambiando por placas universales, que también vamos a ver cómo se conectan para los que nunca vieron. Y listo, y sacaron la placa original. Y no está mal que lo hagas, pero es como que te bajes de un Renault, no quiero hablar de autos, pero de un Renault Fluence y te bajas de un Renault 12. Los dos autos te llevan, los dos autos andan muy bien, nada más que el confort que tiene un auto y otro son muy distintos. El Renault 12, la placa universal. El Renault Fluence, la placa original. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre es muy bueno tener la posibilidad de rescatar la placa, ¿sí? De rescatar la placa original. ¿Por qué? Porque a veces que son fallas simples, como por ejemplo un varistor, un puente de diodos, un transformador, un regulador de voltaje 78012 o 7805, ¿sí? Algún que otra resistencia, algún capacitor del puente de diodos, que son cosas que vamos a ir viendo en las siguientes clases, de cómo funcionan, dónde están, cómo encontramos la falla, ¿sí? Y le va a servir a ustedes para resolver esas situaciones que yo les estoy contando, ¿sí? Entonces, yo los animo. El curso es muy accesible. El curso de placas electrónicas de split tiene un costo en Argentina lo pueden adquirir, con tarjeta de crédito, hasta en 3 cuotas sin interés. Mándenos un mensajito a ese número que ustedes ven ahí y Noé, que es la encargada de atenderlos, le va a comentar los costos, los beneficios que tiene, la forma de pago. Así que yo los animo, chicos, a que ustedes, si realmente se dieron cuenta que con esto, reparan 2 placas y pagan el curso, ¿sí? Eso es algo más que interesante. ¿Cuánto ganás haciendo esto? Es un poco lo que yo
trato de empujarlos. Yo todo el tiempo busco que mis alumnos sean cuentapropistas, que sean independientes, que se pongan el oficio bajo el brazo, como yo le digo, y salgan a recorrer a donde quieran, chicos. El oficio y el conocimiento es algo que no le saca a nadie, y que no van a depender de un jefe. No le estoy vendiendo verdura, le estoy diciendo que si ustedes se capacitan un poco, tranquilamente se pueden dedicar a un hermoso oficio que tiene muchísimos beneficios. Otro dato, antes que se me escape, antes que se me olvide, mañana jueves a las 7 de la tarde de Argentina, 19 horas, vamos a estar dando una clase de la misma manera, gratuita, para todos ustedes que quieran conocer de refrigeración. Vamos a arrancar con aires acondicionados. Mañana van a tener una clase 100% gratuita, así que agéndense para mañana a esta hora, y pongan... suscríbanse al canal que está ahí, dice suscribirse, pinchen suscribirse, pongan la campanita, entonces ustedes van a recibir la notificación de que vamos a estar en vivo y también van a recibir las notificaciones de que vamos a tener vamos subiendo videos. Por ejemplo, creo que el viernes Brenda sube un video de la cava, ¿sí? ¿O no? No de Buenos Aires, Sube y le pegué una resolvidita a una placa electrónica de una cava, ¿sí? De vinos. Y la subí el video para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelve una placa celda de Peltier. Esos son los beneficios que van a encontrar en nuestro canal, junto con un montón de otras clases para todos aquellos que quieran sumergirse un poco en todo lo que es el mundo de electricidad domiciliaria, refrigeración en aires acondicionados, reparación de placas electrónicas de split. Tenemos reparación de placas de heladeras. Ese es un curso muy bueno de heladeras no frost. Le digo porque también lo tenemos. Así que también tenemos promociones. Si ustedes quieren 1, 2, 3 cursos de distintos cursos, tenemos muy buenos packs. Así que chicos, me gustaría que manden mensajito y que se interioricen un poco de los costos, de las posibilidades de pago. Son muy accesibles. En Argentina vale 4.900 pesos el curso completo durante un año, y por sobre todas las cosas, que es la parte importante que nos caracteriza a nosotros como academia, es que los acompañamos durante todo ese año. Pregunta de todo el mundo: ¿qué? ¿En un año tenés que estudiar para aprender? No. Ustedes se dedican 1 hora por día y en 20 días saben reparar placas. Después tienen todo un año el campus con todos los videos para acordarse, para volver a verlos, para preguntarme, porque también tenemos un foro en Facebook, un foro de todos nuestros alumnos, un foro privado, donde entran, se comentan, se suben sus dudas, sus reparaciones, me preguntan, yo los acompaño, estamos todo el tiempo interactuando. Esa es la idea, de ser una comunidad para poder ayudarnos entre todos. Así que chicos, no quiero sacarles más su tiempo. Para todos aquellos interesados para seguir participando de las clases del martes, miércoles y jueves de la semana que viene, más todo el campus virtual durante un año, más todo el material en PDF, más todo lo que ustedes, todo lo que nosotros les podamos brindar, mándenos un mensajito a este numerito para poder contactarnos con ustedes. Espero que lo poco que hayan visto, porque la verdad que me hubiese gustado, pero me ganó el tiempo, y les haya servido. Espero con ansias que se sumen la semana que viene. Me gustaría verlo a muchos de ustedes aquí comentando, preguntando. Así que bueno chicos, los espero pronto. Nos vemos la semana que viene. Saludos cordiales.